Buenas, yo vengo a hablarles sobre la periodización en bloque del entrenamiento de resistencia, una revisión sistemática y metaanálisis. Este artículo fue publicado en la revista Open Access Journal of Sport Medicine en el 2019 por los autores Molmen KS, Austin SJ y Rensat PR. Para iniciar hablando de la periodización en bloque, hay que entender que esta tuvo auge en 1980 y ha incrementado hasta la actualidad. Lo que se intenta es solventar las limitaciones de la periodización tradicional, en la cual se ven expuestos la fatiga excesiva, la insuficiente estimulación de entrenamiento y la incapacidad para proporcionar rendimiento de múltiples picos durante la temporada. ¿Esto por qué? Porque la periodización tradicional trabaja desarrolla simultáneas habilidades a lo largo de un periodo anual de entrenamiento de un atleta. Por lo tanto, la periodización en bloque son bloques de alta concentración en habilidades seleccionadas durante un periodo de 1 a 4 semanas, también conocido como el mesociclo, en el cual hay un orden de acumulación, transmutación y realización, en el cual la acumulación es el entrenamiento de habilidades o capacidades generales, la transmutación son capacidades específicas hacia el deporte y la realización es el trabajo de bajar cargas para estar preparados al momento de la competencia. También se habla de periodización en bloque de una semana como un microciclo. Esto, lo que lo diferencia del mesociclo es que se trabaja unidireccionalmente una capacidad o habilidad en comparación al anterior que se trabaja multidireccionalmente una o diversas habilidades o capacidades. Entonces, en este documento, ¿verdad? Se define entrenamiento de periodización en bloque como uno o más bloques con duración de igual o más a una semana de enfoque de entrenamiento concentrado con un enfoque uni o multidireccional que ya definimos anteriormente, lo que significa que incluye ambos modelos de periodización en bloque. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de la periodización en bloque del entrenamiento de resistencia sobre el rendimiento de esta misma capacidad y los factores determinantes para el rendimiento de resistencia en atletas entrenados o bien entrenados. Dentro del estudio se ven tres propósitos que pueden ser evaluar sistemáticamente la evidencia actual del efecto de la periodización en bloque de los entrenamientos de resistencia, realizar metaanálisis para agrupar y evaluar los efectos existentes y abordar la calidad metodológica, las fortalezas y limitaciones de la literatura actual sobre este tema. Como metodología, se utilizó el modelo Prisma y se utilizó la escala de PET-RO de 1 a 10 para evaluar la calidad metodológica. Se consideraron los estudios de alta calidad aquellos mayores a 6, luego de 5 a 4 calidad media y menos de 4 baja calidad. En la base de datos se realizaron una búsqueda en las bases de datos de PubMed, SportDiscus y Web of Science desde 1993 hasta agosto del 2019. En los criterios de inclusión, el estudio examinó una intervención de entrenamientos de resistencia periodizado en bloque. El estudio tenía un diseño de estudio de caso, cruzado o de uno, dos o múltiples grupos. Y por último, el estudio evalúa al menos una variable clave de resistencia antes y después del periodo de intervención. Los criterios de exclusión no se especifican, pero después se mencionan en lo que es el diagrama de flujo. Acá tenemos el diagrama de flujo en el cual nos dice que se seleccionaron 2.900 estudios, de los cuales también se agregaron 5 más por tener un contacto directo con los autores de estos. Entonces fueron 2.905 estudios, de los cuales se excluyeron 2.850, teniendo un total de 60. Luego, como antes mencionaba, criterios de exclusión se mencionaron como los duplicados, las revisiones y los artículos no relevantes. Después de ahí terminaron 20 que fueron utilizados para la revisión sistemática y 6 para lo que viene siendo el metaanálisis.
En el análisis estadístico, el cálculo de la diferencia de medias estandarizadas y la varianza muestral se calcularon con base en las ecuaciones de Baker 34 y Morris 35, utilizando el paquete Metafor para R. Los parámetros del modelo fueron estimados por el estimador de Paule Mandel. La heterogeneidad entre los estudios se exploró mediante la T2 y la I2 con valores de 20, 50 y 75%, indicando heterogeneidad baja, moderada y alta respectivamente con esas cifras. No se realizaron análisis de moderadores o subgrupos debido a la baja o la escasez de estudios. El tamaño de efecto se interpretó de la siguiente manera: de 0 a 0,2 trivial, de 0,2 a 0,6 pequeño, de 0,6 a 1,2 moderado, de 1,2 a 2 grande y mayores a 2 muy grande. Se utilizó la de Coens para medir el rendimiento de resistencia, economía de ejercicio y carga de trabajo. Eh, para la parte de los resultados es importante explicar cómo para la predicción de rendimiento se utilizaron las variables fisiológicas de consumo máximo de oxígeno y salida de potencia máxima, ¿verdad? Esto para poder eh, medir lo que viene siendo la periodización en bloques en el rendimiento de la resistencia. Entonces, en el consumo máximo de oxígeno, el tamaño de efecto global para medir el VO2 max es de 0,40, teniendo un intervalo de confianza entre el 0,02 y el 0,79. ¿Qué pasa con esto? Que esto beneficia más a la periodización en bloque en comparación a la periodización tradicional, tal y como podemos ver en el gráfico. Los tamaños de efecto se dirigen hacia la derecha, donde está la periodización en bloque. La T2 nos da un 0,06 y una I de 48%, de 48,4% en lo que es la heterogeneidad, que implica una varianza de baja a moderada entre el efecto real. Para la salida máxima de potencia, el tamaño de efecto global es de 0,28, con un intervalo de confianza de 0,1 a 0,54, como lo podemos ver en el gráfico acá abajo, ¿verdad? El rombo. Entonces, esto lo que hace es que beneficia más a la periodización en bloque en comparación a la periodización tradicional. Como podemos ver también, se desplazan hacia la derecha del origen lo que vienen siendo los tamaños de efecto de los diferentes estudios, ¿verdad? Beneficiando a la periodización en bloque. La T2 nos da un 0,02 y la I2 nos da un 34% en lo que es la heterogeneidad, lo que implica una varianza de baja a moderada entre el efecto real. En la parte de la discusión, podemos ver cómo la diferencia entre las pruebas utilizadas para evaluar las medidas de rendimiento de resistencia, las cargas de trabajo en diferentes umbrales de ejercicio, la eficiencia, economía y la eficacia del ejercicio no se realizaron en el metaanálisis para estos factores, ¿verdad? No se realizaron metaanálisis. Sin embargo, la gran mayoría de estos datos revelaron beneficiosos efectos parciales o similares para la periodización en bloque en comparación con la tradicional, como anteriormente veíamos en los metaanálisis. A modo de conclusión, se encontró una evidencia de mayores beneficios en la periodización en bloque en comparación con la periodización tradicional con respecto a las variables fisiológicas de VO2 max, capacidad aeróbica y la potencia aeróbica la potencia máxima, perdón, en atletas entrenados. Por lo tanto, la periodización en bloque también se recomienda más para atletas bien entrenados y se encontraron mayores consistencias en el tamaño de efecto del entrenamiento en periodización en bloque, tanto en cargas de trabajo, umbrales de ejercicio y el rendimiento de resistencia en comparación con la periodización tradicional en los diferentes estudios que se utilizaron en el metaanálisis. Muchas gracias.